La tlacuachita ignorante, en el estanque se encontraba con su red pescando la ciencia. Bien, buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a esta sesión de la Tlacuachita Ignorante 2026. Ya empezamos la semana pasada y hoy tengo el gusto de que me acompañe en esta mesa, ¿no? en este programa de divulgación científica, a el doctor Alfredo Sánchez Carballo, buen colaborador, buen compañero de trabajo. Y a el licenciado, alumno, maestro, Osiel Nava Pérez. Bien, ellos van a presentar una obra que con honestidad me hace recordar mis clases en la Universidad Autónoma Metropolitana, alguna que otra clase donde se hablaba sobre psicología de las masas. Y bueno, este texto, que es de Gustave Le Bon, creo que es de finales del siglo XIX, 1895 más o menos, ¿no? Es un texto que yo clasificaría como pionero dentro de las obras de psicología social, junto con la obra de, a lo mejor, Wilhelm Doisneau, la Volker Psychology del padre del estructuralismo, Wilhelm Wundt, y también con obras de Gabriel Tarde, así es, ¿no? Y bueno, también se puede confundir incluso con las incursiones de Sigmund Freud, ¿no? en su psicología de las masas. Pues bien, pues es un gusto que estén, es un gusto también que nos acompañen, y los dejo con los expositores del día de hoy. Muchas gracias, un aplauso. Muchas gracias al doctor Ennio, por supuesto, y a todo el equipo de colaboración de CIDETAC y la Tlacuachita, que ya es una clásica, ¿no? Aquí de los foros de discusión entre la comunidad académica de nuestra facultad. Bien, hoy tengo el placer de estar en compañía de Osiel. Osiel es estudiante de sexto semestre de psicología, y siempre que nos invitan a este tipo de foros lo que tratamos es de involucrar estudiantes para que se acostumbren también a este tipo de discusiones. No quiere decir que yo ya esté acostumbrado, siempre me da un poco de ansiedad, dijeran los que estudian psicología, por este tipo de situaciones, ¿no? Hablar frente a ustedes, tratar de no cometer un error, tratar de transmitir lo que estuve pensando mientras revisábamos la obra, y estamos en este sentido tratando de hacer camino con esto. Entonces Osiel nos va a estar acompañando. Les cuento rápido, entonces, ahí está, el itinerario que vamos a estar manejando en esta sesión. Voy a tratar de hacer una breve presentación biográfica del autor. Voy a dar una introducción también lo más breve posible sobre la obra. El énfasis en uno de los capítulos, eso lo va a hacer Osiel. Vamos a estar hablando entre ambos y con ustedes también, por supuesto, acerca de la violencia de masas. Nos vamos a concentrar ahí en ese tema, porque queremos hacer un puente de discusión entre lo que dice el autor o lo que plantea acá con sobre todo los fenómenos que se denominan como linchamientos a nivel mundial, pero especialmente queremos hacer énfasis para el caso mexicano. Y como quinto punto les vamos a mostrar una obra plástica que desarrollé por ahí porque además de dar clases me ando metiendo en otras cosas. Entonces hice una obra, una pintura para un concurso de pintura en el 2024, y se las voy a mostrar porque me parece que está asociado, bueno, ustedes juzgarán, pero está asociada incluso con el tema de psicología de las masas, la violencia y demás. Entonces les vamos a tratar de exponer esa parte también, nos vamos a arriesgar a eso, ya ustedes juzgarán. Y finalmente pues abriremos una sesión, ¿no? Nosotros traemos algunas preguntas, pero también queremos escucharle a ustedes, que cuestionemos, que dialoguemos, que reflexionemos acerca de lo que se está hablando acá, y si podemos llegar a algunas conclusiones, pues mejor aún. Entonces, avanzamos. Bien, Gustave Le Bon
rápido, las referencias históricas, nace en el 1841, sí, hay un error ahí. 1841, Francia, ¿no? Traten de ubicar siempre, acuérdense, estamos intentando contextualizar lo que se está produciendo y lo que se está diciendo en un momento histórico, cultural, político, geopolítico, Europa de ese momento. En esa, digamos que en ese lapso de vida de Gustave Le Bon, pues ocurre la guerra franco-prusiana, que posteriormente desencadena otros conflictos en la Europa de ese momento. El establecimiento del Segundo Reich en Alemania, por ejemplo, el ascenso o descenso de Napoleón III y demás. Entonces, está ubicado ahí para que ustedes también sepan a qué y con quiénes está dialogando la obra. Surge el interés por comprender el comportamiento colectivo en sociedades urbanas masificadas. Para ese momento, pues todavía la psicología, tal como la conocemos hoy, no tenía una estructura, por decirlo de alguna manera, en sus intentos por ser ciencia. Algunos de ustedes quizás recordarán cuando se establecen, ¿no?, los primeros intentos o amagos de laboratorios para entender las reacciones fisiológicas, más que estar hablando de psicología como tal. Estábamos intentando, o bueno, se estaba intentando en ese momento establecer esos correlatos, esas correlaciones entre la fisiología y el comportamiento. Formación del autor. Tiene una formación en medicina. Acuérdense que también en ese momento la disposición de algunas disciplinas pues eran dominantes para el momento. Entonces, en ese momento todavía dominaba las leyes, el derecho, medicina, teología incluso. El autor se interesa por diferentes temas, entre ellos la sociología, que también es una disciplina que estaba emergiendo, la antropología, que ya tenía un trayecto mucho más maduro, y la psicología. Bueno, ahí se pone psicología, pero realmente estaba intentando entender esto que conocemos hoy como comportamiento colectivo también. Producción amplia en temas de civilización, cultura y comportamiento colectivo, comportamiento de masas. Después se le empiezan a agregar algunos otros términos a esto que conocemos hoy como psicología de las masas o de la colectividad, la muchedumbre, el pueblo, el populacho, el enjambre, la colmena. Entonces tiene muchas acepciones, y la pregunta que está por detrás de todo esto es cómo influye el colectivo al individuo, ¿no? Todo el tiempo está esa discusión ahí. Bueno, hablábamos de algunos de los intereses, a dónde estaba apuntando Le Bon y la obra que vamos a discutir. Sobre todo él habla de una mente colectiva, más que inconsciente colectivo. Se está hablando acerca de la civilización o el concepto la concepción de civilización. Se ha escrito mucho sobre eso. En qué momento en la historia de la humanidad podemos decir que nosotros podríamos ser considerados como un colectivo civilizado. ¿En qué momento? Conceptos como influencia, persuasión, liderazgo, acuerdos, desacuerdos. Siempre está dialogando con eso, porque recuerden también que sobre todo en la tradición de la teoría social o sociológica, todo el tiempo estamos intentando explicar la sociedad como elemento y objeto de estudio, al menos de la sociología, pero que también le corresponde analizar esto a la psicología social. Entonces, hay algunos autores, hablando de teoría social, que proponen que podemos entender a la sociedad a partir del conflicto, ¿sí?, de la pugna, de la disputa. Entonces, detrás de eso también está asociado a la violencia. Si realmente tenemos una vena por diseño hacia la disputa, hacia la violencia, eso será cierto. Es decir, ahí está todo el tiempo dialogando o pensando, intentando algún tipo de explicación, Le Bon y otros autores y autoras, ¿no?, acerca de la colectividad de la sociedad. Propuso que el comportamiento individual cambia radicalmente cuando las personas forman parte de una masa. ¿Eso es cierto? ¿Es falso? ¿Ustedes cambian? ¿Nosotros cambiamos, ajustamos nuestros comportamientos cuando estamos o somos parte de una colectividad?
¿Será eso cierto? ¿Por qué? No, esa es la pregunta que está ahí. ¿Por qué cambiamos? ¿Por qué ajustamos nuestro comportamiento, nuestra conducta? Bueno, la obra, escrita en 1895, como decía el doctor Enio, ya casi a finales de ese siglo, y yo planteo así muy rápido algunos elementos, algunas coordenadas que están en la obra. La masa tiene una mente colectiva, es decir, cuando ya estamos inmersos o somos parte de un colectivo, de la muchedumbre, ustedes ya no piensan por sí mismos, por sí mismas, supuestamente. El individuo pierde su identidad consciente. Bueno, eso también hay que ponerlo entre comillas. ¿A qué nos estamos refiriendo con ese adjetivo de consciente o inconsciente? Predomina la emoción sobre la razón. Las masas son sugestionables y fácilmente influenciables. Datos históricos, ¿no? Pongo ahí algunos hitos de ese momento histórico para que ustedes también vean, ¿no?, qué es lo que se estaba dialogando. Acuérdense que también este tipo de obras, irregularmente el material del que nosotros abrevamos en psicología, pues es una psicología europea, centroeuropea, con cierto tipo de tendencia ideológica, y psicología gringa. Muy raro, estamos aquí analizando textos latinoamericanos o de la psicología de la liberación o psicología para los pueblos indígenas, etcétera, etcétera, muy poco. Entonces también hay que poner en cuestionamiento todo esto, que todo el tiempo estamos diciendo que la psicología es una cosa, pero acuérdense, es una psicología producida como una protociencia en función de las necesidades de un momento histórico específico, que en este caso es la Europa congestionada por las disputas y las guerras geopolíticas de ese momento. Eso también es una pregunta que nos debemos hacer cuando analizamos este tipo de textos. ¿Estos textos aplican al momento en que nosotros estamos viviendo? Posiblemente sí, y algunos elementos puede que no. Entonces hay que hacer una reflexión sobre eso. Datos históricos, mujeres, ¿no? Solo para ubicarnos en esos momentos y lo que se estaba pensando como colectividad. ¿Será que Le Bon estaba pensando en una colectividad donde estaban incluidas también la decisión de las mujeres, la autonomía, el pensamiento crítico, reflexivo, la participación democrática incluso? 1898, Pierre y Marie Curie descubren el radio y el polonio, ¿no?, que también se ha convertido en un ícono para, ¿no?, las mujeres en la ciencia. Ustedes saben, no ha sido sencillo que se incluyan las mujeres y participen en el escenario, ¿no?, donde la predominancia ha sido de los hombres. Entonces, esos son los momentos. Bien, otras características, de esto ya hablará más extensamente Osiel. El anonimato, se habla acerca del anonimato, del contagio mental o el contagio colectivo, de la sugestión, y hace una afirmación en que la masa actúa más por impulsos que por deliberación racional. ¿Será esto cierto? ¿Alguien aquí ha estado en un evento masivo, en algún estadio, concierto? ¿Ha estado en alguna revuelta revolucionaria? ¿Ha estado en algún movimiento estudiantil, en una huelga? Sí, posiblemente han participado en alguno de estos eventos y ustedes se darán cuenta que cómo cambia su respuesta al ambiente mientras son parte de eso. Hay una emotividad, hay una emoción, hay un sentimiento, un sentimentalismo acerca de ser partícipes, pertenecer o posiblemente no pertenecer a cierta colectividad, y eso va determinando la forma en la que nosotras respondemos a esa interacción. El impacto de la obra, por supuesto, ahí se menciona, perdón, ahí se menciona Sigmund Freud, Psicología de las Masas, ¿no?, uno de los autores más mencionados, pero pues hay otros autores teóricos de la propaganda, el mismo Edward Bernays, que posiblemente lo han escuchado, el marketing político, por ejemplo, de esto abreva. Bernays, para quien no lo ubica, pues es el promotor marketing de la marca Ford en sus inicios en Estados Unidos, y de que las mujeres pudiesen comenzar a fumar en Estados Unidos también como un acto de libertad y de liberación, supuestamente. Estudios sobre movimientos sociales y comportamiento colectivo. Otra cosa que yo también he estado
pugnando, presentando, dialogando todo el tiempo es que ustedes se den cuenta también que con este tipo de textos y de experiencias podemos nosotros como psicólogos, psicólogas, estar dialogando en diferentes planos y escenarios, ¿no? Profesionalmente hablando, y que en la medida de lo posible pues salgan de esos 3 barrotes que nos encarcelan y que en muchas facultades, no solo en estas, todo el tiempo están diciendo, pues es que psicología clínica, laboral y educativa, y parece que esas son las 3, ¿no? Los 3 escenarios en los que nos podemos mover cuando realmente, por ejemplo, no sé si aquí alguien está haciendo alguna investigación sobre psicología política, por ejemplo, ¿no? Emociones y votaciones, es decir, donde hay interacción humana, colectividad, individual, ahí la psicología pudiese estar haciendo análisis y reflexionando, por ejemplo. Y ahora que traemos, ¿no?, también esta obra, ¿por qué no la psicología también como un aparato crítico para reflexionar acerca de la producción creativa, plástica? También nos sirve para eso. La psicología no solo es para los trastornos, sino también para los trastornados. Bien, violencia de masas, y vamos a estar ahorita hablando sobre linchamientos y demás y algunas otras cosas, pero bueno, le cedo la palabra a Osiel. Sí, ya lo apagué. Creo que ahí está la otra presentación. ¿La muevo? Yo la... ¿Sí? Ya está abierto. Perfecto. ¿Sí? ¿Perdón? Ah, sí. ¿Cómo se ve? Hola, buenas tardes. Gracias. No sé si alguien ha leído este libro, es muy interesante, sobre todo el capítulo 2, ya que nos empieza a meter en este tema de la psicología para abordar un dato histórico muy interesante, que es la toma de la Bastilla en Francia, que es donde inicia la Revolución Francesa, si no me equivoco. Pero dije, ¿cómo podemos pasar esto a nuestro contexto, a lo mexicano? Porque al menos aquí en México vemos que tenemos una cultura como muy arraigada en el centro de lo que son los linchamientos. ¿Arraigada en el centro, perdón? Sí, arraigada en el centro del país. Okay. Extraje fragmentos de este libro debido al hecho de que las masas, luego de un periodo de excitación, pasan a un estado puramente automático e inconsciente en el cual resultan guiadas por su gestión. Parece difícil calificarlas en cualquier caso como criminales. Tomemos en cuenta que no es el concepto inconsciente de Freud, sino más como la autonomía, donde el individuo deja de pensar individualmente y se deja guiar por este cúmulo de emociones. De hecho, las personas ya no actúan tanto desde una reflexión individual, sino que se dejan llevar. Reaccionan a ideas, consignas o influencias externas sin analizar su comportamiento. No sería completamente consciente ni deliberado, sino impulsado por la dinámica colectiva y la influencia grupal. El motivo usual de los crímenes de masas es una sugestión poderosa y los individuos que participan de tales crímenes están después convencidos de que actuaron obedeciendo a su deber. Vemos mucho que en los linchamientos más que nada piden justicia o hacen justicia por mano propia. Esto más que nada en México por el descontento. Bueno, tiene varios puntos de partida, pero vemos que es el descontento hacia las autoridades, donde se piensa que no se va a hacer justicia, pero pues no podemos tomar justicia por mano propia porque eso ya es un acto criminal, que es lo que hacen estas personas.
En los crímenes de masa las personas pueden sentirse moralmente justificadas porque actuaron influenciadas por el grupo y creyendo que cumplían una obligación. El cambio, el criminal común suele actuar por motivaciones personales, no por una convicción colectiva. Tenemos obediencia a una sugestión que es tanto más fuerte cuanto que procede de un origen colectivo, y la convicción del asesino que ha cometido un acto muy meritorio, una convicción tanto más natural al ver que goza de la aprobación unánime de los ciudadanos. De hecho, en el texto se habla sobre un zapatero, me parece, que cuando el rey lo patea, este zapatero dice hay que cortarle la cabeza, y toda la masa acepta esto y él mismo es el que hace el acto. Y en vez de ser juzgado como un asesino, pues está haciendo justicia por la masa. Cuando una acción está respaldada por un grupo, la persona puede sentir que es correcta, aunque moralmente sea cuestionable, porque el apoyo colectivo refuerza la convicción. Una frase que viene y me marcó bastante dice: un acto de este tipo puede ser considerado criminal legalmente, pero no psicológicamente. Para la ley el acto sigue siendo un delito, pero desde la psicología se cuestiona si el sujeto actuó por una verdadera voluntad individual o si fue arrastrado por la dinámica grupal, ya que en estos grupos el individuo pues pierde totalmente su pensamiento crítico y se deja llevar por las emociones. Las características generales de la masa criminal son precisamente las mismas que aquellas que hemos encontrado en todas las masas: apertura a la sugestión, credulidad, variabilidad, exageración de buenos o malos sentimientos y la manifestación de ciertas formas de moral. Nos estuvimos planteando también cómo estos movimientos de masa no solamente se quedan en el plano físico, también han pasado en estos últimos años a lo que es lo virtual. Vemos cómo movimientos de masas linchan, funan, pues sí, dan caza a un sujeto por pues chismes que se dan, y esto se ha pasado también al humor. Estos dos memes me parecen muy interesantes porque creo que reflejan muy bien el pensamiento de estas personas que están en el linchamiento, donde hasta el más callado, el que no hace nada, es el primero en atacar o en dar ideas, dejándose llevar obviamente por esta masa. De hecho, estadísticas recuperadas por la UNAM, los estados Puebla, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y la capital son entidades con mayor prevalencia de este tipo de casos, teniendo el 74% de estos. De 2016 a 2022 fueron 1.423 casos de la modalidad de linchamiento y 196 en grado de tentativa. Y esto lo vemos muy presente con esta masificación de comunicación que tenemos. Estos aparatos que tenemos electrónicamente, te metes muy fácilmente a redes como Twitter, que ahora se llama X, y pues te aparece bastante. Y tristemente en esos lugares es donde… Este es un caso que pasó en 2018, Acatlán de Osorio. 2 trabajadores de Megacable fueron linchados. Esto por una cadena de WhatsApp que fue difundida. No la quise poner toda porque es muy fuerte lo que decía, pero empezaba con esto: por favor, todos estén alerta porque una plaga de secuestradores de niños entró en el país. Al parecer estos criminales están involucrados en el tráfico de órganos. 2 trabajadores entran a este pues como pueblito. La gente entra en pánico, se dejan llevar por los sentimientos, el boca a boca
llega, todo por esta cadena de WhatsApp, y pues los linchan. Desgraciadamente me parece que ambos perdieron la vida, pero pues todo se da por como pensamiento de justicia, de movimiento donde el sentimiento de justicia se debe ejercer porque las autoridades no los van a ayudar y toman justicia por mano propia. Bien, entonces para ir enlazando un poco con esta parte, les voy a leer solo una parte de otro referente, digamos, que habla acerca de la violencia. Está muy en la línea de lo que está planteando Le Bon en esta obra. Siegel, antes que Le Bon, opina casi igual y dice: a ver qué opinan ustedes de esta afirmación. De una reunión de hombres buenos no se obtendrá casi nunca un resultado excelente. Lo que se obtendrá será más de las veces un resultado mediocre y aún en ocasiones un resultado pésimo. Está hablando, o bueno, no sé qué opinen de esto que acabo de leer, ¿no? Reflexionenlo un poco y ahorita podemos intercambiar algunas impresiones de eso. Acuérdense que al principio yo les decía que hay que ubicar esta obra en el contexto en el que se está produciendo, en el que se está escribiendo también, y a quién les está hablando también esta obra. Esta obra tiene muchas críticas como otras en la que se está dialogando o se está escribiendo también desde una posición de ciertos privilegios de ese momento en Europa. ¿Será que también está haciendo una crítica a esas colectividades que de una u otra forma pudiesen hacerle contrapeso al orden establecido? Porque Le Bon parte también de señalar lo que sucede en la Revolución Francesa y cómo a partir de justificar la remoción de la monarquía en ese momento en Francia, de pronto se llega a momentos de deshumanizar a la monarquía y se hacen procedimientos violentos. Entonces, es un poco la crítica también a eso. ¿Tendremos la capacidad de mediar hacia la pacificación a pesar de que estamos en la colectividad? ¿Será que perdemos nuestra individualidad, nuestra libertad individual al momento en que entramos en una colectividad y nos vemos forzados a actuar de cierta forma? Ahora bien, enlazándolo con esta violencia de masas y violencia colectiva, ustedes posiblemente han visto en internet linchamientos o videos de linchamientos. Sinceramente, sin saber mucho del caso, ¿cuál es el primer sentimiento? Si el titular dice agarran a ratero, violador y lo linchan en cualquier ciudad en México, ¿cuál es el primer sentimiento que ustedes experimentan? Satisfacción por un lado, justicia, algunos otros dirán, pues qué bueno, ¿no? Que le hicieron eso por ratero, por demás, ¿no? ¿Quién lo manda? Hemos visto infinidad de material gráfico con respecto o relacionado a ello, muchas veces sin tener la información suficiente para emitir un juicio y decir, claro, eso le pasa, pero posiblemente ya después de elaborar un poco y reflexionar, uno también a veces llega a decir o a sentir, uy, pues qué pena, ¿no? Pobrecito, pobrecita. ¿Alguien recuerda el linchamiento que sucedió en Taxco hace 2 años? Un caso muy sonado, una niña va a jugar a la casa de su vecina, me parece que se ahoga en una alberquita ahí inflable, pues los papás que reciben a esta niña, digamos los vecinos, me parece que tomaron la decisión de desaparecer el cuerpo, llevarlo por ahí al monte y botarlo. Entonces pues no sé dónde estará la niña y demás. De pronto se sabe, hay una grabación donde van cargando ya el cuerpo, la suben en un taxi para ir a botar el cuerpo. Y se arma la turba y van y sacan a estas personas y me parece que terminan linchando a la señora, a la mamá, y por ahí también sacan al hijo y demás. Entonces se hace todo un desorden colectivo. Ahora bien, ¿quién incitó
digamos, cómo fue la influencia para que llegáramos colectivamente a ese acto. Al principio también hablaba un poco, o decíamos que uno de los señalamientos que hace Le Bon ahí también, más cuando estamos hablando de linchamientos, es que existe impunidad y por lo tanto lo que tenemos que hacer es justicia por mano propia, porque hay un abandono de las instituciones del Estado que no están proveyendo la seguridad que nosotros merecemos por este supuesto contrato social. Y por lo tanto, si aquí entrara alguien con un cuchillo y agrediera a uno de ustedes, ¿qué es lo que haríamos? ¿Qué reacción tendríamos frente a eso como colectivo? Es decir, no nos da ni siquiera tiempo de ponernos de acuerdo para deliberar qué vamos a hacer con ese sujeto. Posiblemente no, o posiblemente sí. Tendríamos que ver esas reacciones. Bueno, todas estas ideas como que están ahí todo el tiempo, se están pensando para ver si las podemos analizar, reflexionar a partir de esta obra. ¿Alguien recuerda? Hay casos como el que menciona aquí Ociel, pero hay otros casos, por ejemplo, de un par de hermanos, me parece, que andaban levantando encuestas en el estado de Puebla también. Ahí se escucha. En el estado de Puebla, y pues la turba también a través de los teléfonos dijeron, pues aquí andan secuestradores o robachicos, como se les ve, y los asesinan. Ya después se enteran que no, que eran encuestadores, pero se cometió ese acto. Les recomiendo que vean la película de Canoa. Es una producción de los 70, pero este es también un hecho que sucede por ahí de 1968. Llegan unos estudiantes con unos docentes de la UNAM y pasan por un pueblo en Puebla para subir un cerro por ahí, y pues el padrecito del pueblo comienza a tocar las campanas y dice: llegaron los comunistas. Y agarran a ese grupo de estudiantes, me parece que fallecen 4 o 5 estudiantes y los demás sobreviven, y se hizo una producción fílmica sobre eso, ¿no? Es decir, exponiendo también esto que se menciona un poco, ¿no? En esta propuesta, cómo la masa actúa en cierto tipo de situaciones. Bien, entonces voy a cambiar la presentación solo para dejar ahí algunas preguntas y ya les mostramos la obra. ¿Sí? Entonces, desde psicología social, un poquito utilizando a Le Bon, es que los linchamientos implican desindividualización. Ya somos parte en una acción concreta de la muchedumbre, de la masa. Intensificación emocional, yo les decía hace un momento, ustedes van al estadio o van a un concierto y a lo mejor tú vas un poco apagado, apagada, pero de pronto ya cuando estás ahí te enciendes, ¿no? Te contagias, ¿no? De lo que está sucediendo. Es difícil quedar por fuera o al margen de lo que está sucediendo en una colectividad. Construcción de una identidad colectiva momentánea, por supuesto. Suspensión de normas formales en favor de normas emergentes o del grupo. Eso es interesante. Y finalmente, no es simplemente violencia, es violencia legitimada por la masa, pero también legitimada por ciertas circunstancias, como les decía. Bueno, estamos haciendo justicia por mano propia. Si nosotros no actuamos, nos van a seguir robando aquí en el barrio. Han visto posiblemente algunas imágenes también de: si te agarramos, te matamos, en ciertos barrios, ¿no? ¿Qué es lo que se está narrando ahí, colectivamente hablando, en cuanto a comportamiento y en cuanto a violencia? ¿Qué dice la ley también, por otro lado, y cómo estamos actuando en colectividad, ¿no? Entonces están esos elementos. Entonces, ahora, para dialogar esto que traemos acá, si me ayudas, Ociel, por favor. ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor, a sostener esto? Gracias. Recuérdame tu nombre. Santiago. Vela. La Villa. Bien, esta es una obra que yo desarrollé en el 2024 para el concurso regional de pintura de aquí que se celebra aquí en Tampico, el García Zurita. Obtuve el segundo lugar por esta pintura. Entonces yo ahí comienzo a explorar también un poco, ¿no? Bueno, para empezar, ustedes, como a veces clásicamente se puede, ¿no? Dialogar un poco con este tipo de obras, ¿ustedes qué es lo que están observando? Ya ahorita tenemos este trasfondo, ¿no? De lo que estamos diciendo acá, pero ustedes ¿qué estarían observando ahí? Salvado por la estatal, digo, ¿no? Se ve que está ahí en la parte trasera de una troca, como decimos en México, pero no sabemos si realmente es la estatal o es la justicia alterna.
La policía con tenis. ¿Qué más? ¿Qué más están observando ahí, Madeline? Voy a poner en duda lo que dijo porque Sí. esa camioneta no tiene la estructura de una camioneta del ejército. Por ejemplo, ¿no? De la policía, ¿no? De una institución, puede ser. No lo vemos por completo. Pero pues ahí también lo que enmarca la obra es lo que está dentro del marco, pero también lo que queda afuera, que eso es lo interesante. Bien, gracias. El alma colectiva. Si es que eso existe, ¿verdad? Sí, por supuesto, pero es una denominación. ¿Qué más observan? Por ahí hay una propuesta del partido político, ¿no? Justamente como que se establece la lista, ¿no? Sí, ok. ¿Qué más? Clase, acá ya hablan de clase también, ¿no? Ok, sí, diferentes expresiones, que eso es bien interesante. Cuando hablamos también de colectividad, muchas veces se habla del involucramiento, cómo esa mente colectiva o esa intención de la muchedumbre atraviesa el cuerpo, como luego dicen los que estudian eso, que nosotros también hacemos eso, ¿no? Cómo se inmiscuye la corporalidad en acciones colectivas también, ¿no? Cómo actúa, que es una cosa que yo he estado explorando plásticamente. Pienso hacer una serie, digamos, sobre este tipo de pinturas y cómo el cuerpo actúa en determinar, es decir, cómo se comporta, qué expresiones tiene, por ejemplo, ¿no? Cuando está frente a estos escenarios. Perdón, ¿quién más? Y luego acá y acá. La pintura también expresa mucho en el estado de todas las personas. La mayoría tiene esta carga de terror por y sumisión de la persona, dan a entender que tal vez saben que la persona no va a terminar bien, como dijeron antes, ni siquiera se nota que la camioneta sea alguien del ejército, saben su destino, por decirlo así. Interesante. Por cierto, perdón, antes de pasar a las otras opiniones, no les dije el título de la obra. Yo la titulé Perdónalo porque sí sabe lo que hace. Perdón, ¿quién más? Estaba acá Omar, acá, allá, y pasamos allá. Ok, sí. Bueno, ese es, ¿no? Algunos elementos ahí punitivos, si es que es para eso. Ok, bien, ya elementos también que van contextualizando, ¿no? La escena, el escenario. Eso yo no sé si era su intención o no, pero me da la idea que la mujer de amarillo que tiene una mano en la camioneta, como que si fuera la mamá. Ya eso es tuyo. Y eso está interesante. Bien. Perdón. Pues ya son aquellas personas con palos como tal, mencionando Sí. esto de la sugestión, o sea, como Puede ser, sí, sí, sí. Último comentario. Algo que estén viendo que posiblemente... Ajá, perdón. me da la sensación de que las personas que están hasta atrás, que no se les ve el cuerpo, es como si estuvieran crucificados. Ah, ok. Me da esa sensación como... Interesante, porque me habían comentado eso, ¿no? Una vez que la estábamos enseñando, estábamos discutiendo ahí para hacer esta presentación, y me decían eso, aunque originalmente no están, digamos, en esa posición, sino que hay como una escalinata y estas personas están ahí arriba, ¿no? Como observando. Pero daba esa sensación, y esa no era la intención, digamos, de la composición. Ahorita que estaban diciendo sobre las personas que están hasta atrás con los cables, supongo que ya eran personas que estaban preparadas para que uno tomara la iniciativa para empezar el rollo y enfrentarse a la persona que les enfrenta. Puede ser. Hablando tal cual de la persona que está, Ajá. es una humillación. A mi parecer, Ok. siento que se está mostrando a la persona de una manera con humillación, al estarse como si fuera un show, un espectáculo. Ok. Sí, incluso se habla, ¿no? Del espectáculo de la violencia. Algunos autores, autoras también manejan ese concepto sociológico, desde la sociología, desde la psicología social. Entonces, a ver.
Ajá. Ah, bueno, tú ya dijiste que está llorando, no sé si esté llorando, ¿no? Pero tiene una expresión específica que también intencionalmente, pues yo hice énfasis también por planos, digamos, de las personas que están observando. A ver. Luego, en la parte de atrás, Ajá. un policía que supongo que no hizo nada y solo es como exactamente Bueno, que solo está sí. observando. Ustedes han visto algunos videos de linchamientos cuando las fuerzas del orden, al menos en México, cuando ya está la turba enardecida, el policía se hace a un lado, muchas veces, si es que está superado en número. Entonces es como, bueno, ¿qué puedo hacer yo? O me matan a mí. Y alguna vez estábamos planteando un escenario, piensen ustedes, para ver también las decisiones, hipotéticamente las decisiones de actuación. Ustedes llegan a su pueblo, a su colonia, y ustedes ven a una turba ahí enardecida, no saben de qué se trata, pero escuchan ahí el revolú, como dicen en el Caribe, y ustedes se acercan y ven a alguien, no saben, no distinguen quién es, pero resulta que es tu hermano, hermana, un familiar. ¿Qué harías? Ya están a punto de darle los últimos palos. ¿Te metes a defenderlo? ¿O a defenderla? ¿O te callas? ¿O qué haces? ¿Qué reacción tienes frente a la masa? ¿No? Yo alguna vez también platicando con algunas personas acerca del tema, estábamos planteando como esos escenarios, ¿no? Como esas, ¿qué tipo de decisiones de comportamiento tendríamos que hacer frente a estos escenarios? Bueno, entonces, la obra, tanto la temática, yo creo que dan para mucho. Otra de las cosas que acá también estábamos planteando es que siempre ustedes como observador, observadoras, estamos también en un plano que nos permite dialogar con lo que se está representando ahí. Nosotros, observándolo desde esta perspectiva, seríamos la otra parte que posiblemente está rodeando al sujeto. Se habla del sujeto y suponemos que porque está ahí está cumpliendo posiblemente una condena, pero nadie se está planteando que realmente es inocente, culpable, por qué llegó ahí, y podemos inventarnos un montón de salidas, ¿no? Pero precisamente eso, este ejercicio también nos permite reflexionar cómo comenzamos a pensar sin ponernos de acuerdo en ciertas vías, ¿no? Frente a un fenómeno específico. Entonces, no, como que da para mucho, yo creo. A mí me da la impresión o me recuerda al momento de Colosio. Ajá. Cuando murió y culparon y encerraron a una persona que Ok, sí. Sí, que ahí estamos hablando de, digamos, de un perpetrador o supuesto perpetrador, Mario Aburto, a partir de un magnicidio, pero también que es violencia estructural desde el Estado. Estamos hablando de otro tipo de violencia, pero también podríamos, ¿no?, más o menos acercarla a esta reflexión. Entonces, bueno, esto era lo que más o menos queríamos dialogar con ustedes. Ahí quedan algunas preguntas, ahí está esa muestra. Ya cuando termine la serie, espero hacer una exposición aquí en la ciudad o incluso a ver si aquí en la facultad podemos ir dialogando con esto, porque yo creo que de una u otra manera también este tipo de ejercicios nos permiten reflexionar acerca de los comportamientos colectivos, por supuesto. Entonces, el linchamiento, ya la pueden soltar si quieren, compañeros. Gracias, para que no se me cansen. El linchamiento no siempre hay pura racionalidad. A menudo existe el sentimiento compartido de abandono institucional, impunidad, percepción de impunidad, experiencias acumuladas de violencia estructural. Ese es otro término bien importante. La violencia estructural hace referencia a el abandono o la desatención por parte del Estado o de ciertas instituciones hacia ciertas poblaciones específicas, ¿no? Porque en mi colonia siempre me la califican como pobre, no tengo acceso a agua, no tengo acceso a drenaje, a energía eléctrica, mi barrio es violento, nunca hay policías, etcétera. Eso es violencia estructural, construcción de una narrativa moral colectiva, es decir, la acción puede estar emocionalmente intensificada, pero no necesariamente desprovista de sentido social. El cuerpo castigado se convierte, esto también es bien importante, en un símbolo del orden moral que el grupo pretende restaurar. Aquí se va a hacer justicia porque nos estamos defendiendo de los malos.
y quien debería de estar encargado de la vigilancia o de la seguridad se hace a un lado y dice, pues ahí se arréglense ustedes. También hay registros de que, por ejemplo, en Guerrero en algún momento soltaban a alguien que tenían apresado y se lo entregaban al pueblo para que sirviera como escarmiento para el resto de la población y bájenle a su desorden porque si no les puede pasar esto. Pero nunca se sabía que la autoridad soltaba, digamos, a esa persona y a ciertos incitadores, incitadoras les decían, ahí te va uno, que se arme la revuelta. Y personas que posiblemente individualmente nunca agredirían a alguien, en la colectividad sí lo hacen. ¿Por qué? Bien, algunas críticas. Aquí pues hay un determinismo psicológico, visión elitista y pesimista de las masas, ausencia de metodologías a veces empíricas para analizar lo que ocurre en la colectividad, generalizaciones sobre irracionalidad colectiva. La psicología social actual propone modelos más complejos, por ejemplo, ¿no? Se empieza a proponer conceptos como el de identidad social, dinámicas grupales, la agencia, ¿no? Frente a la estructura, por ejemplo. Y nosotros dejamos aquí algunas preguntas para el debate, además de las que ustedes puedan plantear. Y si alguien quiere, hay algunos otros autores, autoras que les podemos compartir para que sigan ustedes debatiendo acerca de esto. Hay Gabriel Tarde, también francés, que habla acerca de la imitación, por ejemplo. Incluso la literatura general les puede dar algún tipo de coordenadas, y Carlos Gisburg, que también como historiador es bien interesante, ¿no? Cómo comienza también a tratar esto del miedo, la reverencia, el terror, y cómo los estados nacionales también utilizan el terror para moldear la acción colectiva. Bien, entonces, preguntas, respuestas, dudas, quejas. Sí, perfecto. ¿Y Sí. Sí, yo lo apagué, de abajo. Bueno, vamos primero quiero agradecer la participación del maestro Alfredo y de su compañero. Gracias. ¿Pueden darle un fuerte aplauso, por favor, primero? Gracias al colectivo. Gracias a la masa. Me gustaría abrir este espacio de dudas o preguntas que quieran hacerle a los expositores. A ver, primero levanta la mano y ahorita. Hola, ¿qué tal, profe? Los quería felicitar, fue muy buena exposición de Lemón. Y mi duda es más acerca de el sentimiento que hay detrás de estas irracionalidades cuando ocurre una masa, ¿no? Porque siento que en realidad sí hay una irracionalidad dentro de las masas donde se pierde la identidad y actúa como una masa, pero también en sí creo que hay como un sentimiento que compartido a través de eso, ¿no? Porque muchos de ellos, por ejemplo, hace rato, no me acuerdo quién comentó, ¿verdad? Que decía, o el meme que se explicaba que la persona que iba pasando o la más callada era quien se atrevía a tener una acción diferente, ¿no? Y también es porque a lo mejor esa persona también se siente identificado con esa acción, ¿no? Porque a menudo las personas que se enjuician, hablándose de atracos o demás, creo que es que las personas que están de este lado, que llevan la acción del linchamiento, es porque también se sienten identificados con eso, y incluso podría decir que se sienten cansadas de esa violencia que ocurre, ¿no? Y que a través de esa violencia estructural, cuando se pretende que sea por la ley, por todas las de la ley, muchas veces la ley no actúa como ellos quisieran y por eso actúan de propia mano, ¿no? Entonces quisiera saber cuál es su opinión a través de eso, ¿no? Gracias. Sí, en efecto, yo creo que es complejo porque, por una parte, más o menos, ¿no? Para aclarar lo que estás planteando, es que en efecto uno espera muchas veces de manera directa que se cumpla la ley tal como está, que sea pronta y expedita, incluso como dice la misma Constitución, en México al menos. Pero recordar también, y hay muchos estudios sobre eso, acerca de los procesos burocráticos para ejecutar lo que dice en el papel, no se lleva a cabo.
con estos procesos de justicia pronta y expedita, y eso regularmente no se cumple, y sobre todo en una condición en la que estamos, que es muchas veces la justicia sirve a ciertos intereses. Se dice incluso también que las cárceles están llenas de personas que no tienen los suficientes recursos económicos para, ¿no?, afrontar un proceso más o menos justo. Entonces, me parece que ahí hay un abandono del Estado, violencia estructural, donde precisamente la burocracia se utiliza como un arma para desincentivar la motivación que nosotros podamos tener como colectivo para exigir justicia a las instituciones encargadas de ello. Y por eso optamos por esto que mencionas, ¿no?, de la justicia por mano propia. Sin embargo, yo creo que ahí sí hay, porque muchas veces no se está tomando en consideración todas las posibles aristas del cometimiento de un delito cuando se va a linchar a alguien, ¿no? Bueno, que el derecho, incluso filosóficamente, ¿no?, te dice si hay un agravante, si hay atenuantes, qué fue lo que pasó, y se hace todo un análisis, ¿no? Y que no es culpable sino hasta que se demuestre lo contrario, o no es inocente, ¿no? Depende el sistema jurídico en el que estemos. Entonces se vuelve una situación compleja y resulta en un acto tan directo como privar de la vida como un castigo a quien cometió un delito. Entonces es complejísimo, ¿no?, tratar de dar una opinión que esté más o menos centrada en esto, porque también estamos hablando de un sentimiento de abandono y de impunidad, ¿no? Piensen otra vez un escenario hipotético, les asesinan a un familiar que ustedes aprecian mucho, ¿no? ¿De qué se llena, digamos, su alma en ese momento? Entonces, pues esto me enerva la sangre y yo quisiera tener, ¿no?, una actuación directa, y me parece que muchas veces eso es lo que está pasando, ¿no?, un poco con la masa, y por eso se toman esas decisiones y por eso se deja por un lado también a veces, ¿no?, lo que dice la ley expresamente. No sé si alcanzo a responder o por lo menos a complejizar un poco más tu comentario. Hola, maestro. Hola. A mí me llamó mucho la atención la frase de que los hombres buenos solamente generan resultados mediocres, por así decirlo, porque principalmente creo que es por la forma de pensar de dichos hombres buenos, debido a que un hombre bueno, por así decirlo, siempre tratará de tomar acciones objetivas y que beneficien principalmente a la sociedad en general. Sin embargo, si nos vamos más al aspecto contrario, a lo que podríamos considerar como un hombre malo, ¿qué sucede? Este se va a centrar más en su propio grupo, su propia familia, por así decirlo, su propio ambiente, y esto de cierta manera lo va a llevar a tomar decisiones más radicalizadas. Aquí de cierta manera creo que también entra lo de las masas criminales. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estas masas criminales también juegan un papel muy importante en nuestra sociedad del día a día. Por ejemplo, en las huelgas, en distintos aspectos, todo eso de cierta manera se termina llegando a un punto en donde se radicaliza y ya entran estos crímenes. Entonces no sé de qué manera usted ve esta frase o de qué manera le da un significado. Hola, compañero. Primero que nada, creo que es muy difícil plantear que es un hombre bueno y un hombre malo, ya que dependiendo de la perspectiva de que lo veas, lo vas a tomar como uno como otro. Pero en este caso, en lo que estuvimos hablando, yo siento, y lo platicaba con el maestro Carballo, de que en las masas, más que salir tu lado bueno, tu lado malo, sale quien realmente eres o quien está reprimido por la sociedad, ya que recordemos que seguimos leyes o normas impuestas por la ley. Si, como lo comentaba el profe Carballo, si a ti te pasara algo, tú quisieras tomar justicia. Hace 2-3 días acaba de pasar un incidente donde un hombre con su hija menor de edad van en bicicleta, una camioneta en contrarrota los atropella. Afortunadamente solamente quedaron graves, hospitalizados, aún con vida. Se da la fuga este señor y la turba, la masa, llega a un residencial. Cuando sale, empiezan a gritar: no es él. Entonces,
para ti, ¿qué sería, como familiar de esta persona, qué sería bueno, qué sería malo? No podríamos generalizar un concepto como tal, pero me gustó mucho tu punto de vista porque da bastante a debatir qué es lo que busca el maestro Carballo con este tipo de experiencias. Sí, quizá no yo, ¿verdad? Pero bueno, digo, es interesante, ¿no? Esta parte, porque yo creo que ahí hay como esas podemos entrar en cierto tipo de relativismos morales también, pero finalmente yo creo que aquí hay como una línea que nos serviría para, ¿no?, clasificar entre lo que es justo e injusto, que para eso es la creación y el debate dentro de las leyes, ¿no? Hay un reglamento para jugar en este campo de acción, y lo que quepa para construir quizá una sociedad mucho más equitativa, inclusiva y demás, me parecería que eso sería lo que sería denominado como bueno. Ojo, también hay que ver, no estos autores, a qué le están denominando como bueno y malo, ¿no? Pero bueno, nosotros podríamos pensarlo, o yo les propondría reflexionarlo en ese sentido, ¿no? Lo que dicen las reglas del juego. Ojo, hay reglas que son legalmente establecidas, pero son injustas también muchas veces, entonces ese debate también está ahí. Por eso todo el tiempo se está pensando y repensando qué tipo de reglas nos podemos establecer, implícitas e explícitas, para poder tener, digamos, esa interacción que lleve a una interacción más o menos adecuada, humana, no sé, un poco de eso. Hola, maestro. Hola. Sé que Le Bon menciona, ¿no?, en su libro a la muchedumbre como el rebaño. Y esto no lo menciona Le Bon, esto lo menciono yo. Pero algo que pienso es que para que un rebaño funcione, tiene que haber un líder. Entonces, ¿en qué momento es que el rebaño, la muchedumbre, la masa, escoge a este líder? Interesante, porque no sé, se habla de incitadores, por ejemplo, cuando hay actos de violencia colectiva, ¿no? El que inició, digamos, el que encendió la chispa y dijo, vamos por esta persona y lo vamos a matar. Entonces, eso pudiese ser interpretado como un liderazgo, posiblemente. Ojo, que también acá estamos hablando, al menos lo que nosotros expusimos, de estas reacciones inmediatas, violentas. Ahora bien, hace rato por ahí creo que mencionaba, ¿no?, sindicalismo, cuando la gente se reúne para deliberar qué es lo que se hace regularmente en este tipo de actos. No hay ese tiempo para deliberar, es decir, poner a consideración mis argumentos frente a los argumentos de otra persona, si no vamos a matar a este o aquel. Me parece que podríamos hablar de ciertos liderazgos, porque incluso dentro de las, digamos, las juntas vecinales, pues siempre hay alguien que tiene un cargo o liderazgo, y posiblemente cuando suceden este tipo de actos, ese liderazgo está ahí actuando, ¿no? Digamos, en esa toma de decisiones colectivas. Entonces sí, podríamos estar hablando de liderazgos que lleven a una toma de decisión que no sea favorable, ¿no?, o en este tipo de actos. Entonces yo creo que sí hay liderazgos, algunos más explícitos, algunos con ciertas características. En la sociología también se ha analizado mucho sobre los tipos de liderazgos en el ámbito político, pero acá yo creo que sí estamos hablando de liderazgos, pero no como se plantean en la arena política, ¿no?, como un líder moral, por ejemplo, o alguien que es muy elocuente y de pronto, no, ahí hay, me imagino, o creo, considero otro tipo de disputas e influencias, pero sí hay liderazgos en algunos casos, o un liderazgo difuso, ¿no?, como que se riega, así como no hay responsabilidad. Otra cosa que pasa en los linchamientos es que posiblemente yo le doy una patada al supuesto culpable, pero yo no sé si esa patada, ese palazo, esa pedrada fue el que realmente le quitó la vida a esa persona. Simplemente contribuí para que esa vida fuese suprimida. Entonces, así como se puede difuminar la culpabilidad, también se van difuminando hasta cierto punto el tipo de liderazgos, creo. Inclusive yo creo que ahí actúa más algo como de identidad difusa, y a través de eso es la diferencia tal vez entre un colectivo y entre una masa, ¿no? El colectivo sí tiene una... Delibera, por ejemplo. Sí, sí, exacto. La muchedumbre, ¿no?, la borregada y ese tipo de cosas así. Yo ayer justo estaba debatiendo con un amigo que empezó a leer a Friedrich Nietzsche,
Y pues él justamente habla lo contrario a esto, él habla de un desencadenamiento de todo este tipo de creencias y constructos. Y la vez pasada, el lunes pasado, se hablaba de la inteligencia artificial como un depósito de creencias que la humanidad ha metido en esta inteligencia, siendo así pues un espejo de lo que nosotros decimos y no como una conciencia como tal. O sea, la inteligencia artificial. Mi pregunta va más o sea, ¿qué consecuencias o ve conveniente que las personas no estudiantes o profesionales de la psicología indaguen o utilicen la manipulación de prompts de IA para uso psicológico? Te lo dice, yo soy un espejo de lo que tú me estás diciendo, más no es una persona consciente. Es un debate muy cabrón, porque muy difícil, quiero decir. No, la semana pasada, y creo que fue Digim el que planteaba esa pregunta, si las inteligencias artificiales generativas, tal como las conocemos ahora, pueden generar representaciones sociales, ¿no? Yo decía que no, pero después me fui con esa duda y me puse a leer, e incluso la misma inteligencia artificial dice que sí. A ver, me parece que tu pregunta también va por el lado de cómo podemos tomar esa inteligencia generativa. Sí la vemos como un punto de influencia colectiva, dado que la información con la que generan esa inteligencia artificial viene de un conjunto de informaciones que están ahí, digo, por lo poco que entiendo. Estás planteando que ahí hay una influencia social y cómo esa influencia social determina la actuación de alguien o el comportamiento cuando le pide algún tipo de recomendación, incluso de salud mental. Oye, me siento triste, ¿qué me recomiendas hacer? Que eso está sucediendo mucho. Madre mía, pues es que también pasa lo mismo, creo que puede suceder con alguien de nosotros que se va a dedicar a la psicología clínica. Pues hay sesgos y posiblemente mi asesoramiento psicológico estará en función de lo que yo considero, creo, incluso sin evidencia, que te puede servir a tu problema de ansiedad o el trastorno con el que vengas. La inteligencia artificial posiblemente tenga ciertos sesgos, porque acuérdense que también las inteligencias artificiales generativas dominantes tienen tras de sí algunas disposiciones políticas también y económicas. No es lo mismo lo que te dice Grok, ¿no? Por ejemplo, lo que está planteando, ¿no? ChatGPT o DeepSeek, ¿no? No sé, o sea, ahí da para debatir un chingo. Entonces, no sé qué va a pasar. Violencia colectiva. No sé. ¿Alguien más? Pero sí. Y ya le cortamos, ¿verdad? Porque, bueno, seguimos con... Buenas tardes. Tenía la duda porque a mí me sucedió varias veces en la carrera, o me ha sucedido varias veces, de estar revisando ciertos textos que ya son muy viejos como ¿no? Y no que yo no les vea valor, yo les veo valor en muchos sentidos, pero creo que muchas veces los profesores, no uno en específico, creo que a veces sucede en materias en específico, puede llegar a suceder, que no se toman mucho el tiempo de explicar la importancia de ese texto, a pesar de que ya no mantenga una vigencia, digamos, científica propiamente hoy en día. Pero, digamos, creo que lo que plantea Le Bon, en muchos casos, se puede ver representado en la sociedad de hoy en día, a pesar de que es muy diferente de la que él estuvo, claramente, ¿no? Creo que muchas maneras de cómo lo conceptualiza o lo plantea tal vez ya no van, o podríamos encontrar mejores hoy en día, teóricamente. Entonces, mi duda es esa, ¿no? Como maestro, ¿cuál cree que es el valor de este tipo de textos? ¿Cómo sería mejor o cómo podría ser justificado de una manera que el alumno pueda comprender mayormente la utilidad? Porque veo que en ocasiones algunos compañeros que pudieran estar más interesados en la clínica o la cuestión profesional propiamente dicen, pues yo para qué quiero saber esto que dijo alguien de hace 200 años, de una sociedad de hace 200 años, si yo lo que quiero es tratar gente de ahorita, ¿no? Claro. Por ejemplo. Es complejo porque finalmente yo creo que toda actuación en el presente, de una u otra manera, no podemos ignorar las producciones históricas, teóricas y conceptuales, algunas con muchas vigencias y otras en desuso, y otras producidas por gente que tenía intereses políticos e ideológicos, pero yo creo que la ventaja es revisarlas para crear una mirada crítica.
y que no te cuenten, ¿no? Pues no, pues ya leí la obra, yo ya más o menos puedo hacer un mapa mental, conceptual de lo que dice Le Bon, lo que dice Moscovici, lo que dice Wundt, etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre les diría, no pasen de largo por ciertas obras, habrá algunas que les planteen mayor o menor interés. Y otra cosa, si tu justificación es de que pues, yo me voy a dedicar a la clínica, yo solo estoy atendiendo personas, a mí qué chido me importa estar leyendo a un viejo rancio, yo te diría pues que necesitas material, de cualquier manera necesitas material conceptual para contrastar muchas ideas, ¿no? Me parece que también en la clínica es un territorio de disputa y de discusión incluso cultural amplísimo, porque alguien te puede venir con un trastorno, pero si tú analizas contextualmente a ese sujeto, a esa persona, tendrá elementos que posiblemente, si bien esto no te lo voy a ayudar a resolver, sí te van a permitir hacer una ubicación, una colocación sociohistórica de ese sujeto y su trastorno, ¿sí? Entonces, yo no pasaría por alto estos textos, porque también podemos criticar de dónde comenzó lo que ahorita ustedes están estudiando, ¿no? A partir de qué ideas incluso. Entonces, sí, y tampoco nos da tiempo de estar analizando todos los textos producidos en psicología, ¿no? Hay mucha rebaba también por ahí polulando, entonces, pero bueno, cuando tengan oportunidad sí acérquense, sí denle una leída. ¿Alguna más? Sí, por favor. Sí, podría regresar a las preguntas para debate, por favor. Sí. Creo que era la segunda pregunta, sí, si no recuerdo. Ahí va. Ahí está. Sí, el papel que juega la desconfianza institucional. Y creo que ese es un factor, no sé si llamarlo agitador o incluso detonante para las masas. O sea, el ver el abandono que las instituciones tienen para la impartición de justicia, claro, y cómo su manera de impartir justicia no es equiparable incluso con las violencias del perpetrador. O sea, estamos hablando de que la gente ve cómo algún abusador o sí, algún asesino va a estar cómodamente en una celda, bueno, tal vez no cómodamente porque sí, el clima de las prisiones no es tan amable, pero muchas veces sí, o sea, vemos como un narcotraficante o como personas que cometen delitos que atentan contra la dignidad humana de inocentes, pues están cómodos y sentados, entonces la masa decide actuar considerando lo que ellos ven que es igualitario para lo que hicieron. O sea, por ejemplo, con lo que mencionó el compañero de la noticia de las personas atropelladas, porque también la vi, o sea, que era un ciclista que iba llevando a su hija, o sea, vemos ahí cómo la gente quiere usar esas medidas alternativas, cómo hace lo que puede con sus recursos y son violentados, porque tengo entendido el conductor iba a exceso de velocidad en una vía que tenía una velocidad establecida. Pero ahí vemos esa desconfianza institucional. O sea, el primer instinto no fue como de, pues dejemos que tránsito y vialidad haga lo suyo, fue como de tenemos que ir y agarrarlo, porque si no, esto se va a olvidar, porque ya conocen, o sea, ya está esa desconfianza institucional. Entonces, tengo una duda también para usted, o sea, como psicólogos y tal, estudiar la desconfianza institucional y estas acciones, estos linchamientos, aún aunque no pasen, por ejemplo, de manera tan frecuente aquí en Tamaulipas, que yo sepa, ¿qué tan relevante sería, por ejemplo, para nosotros que estudiar estos fenómenos que no son pues tan frecuentes en los lugares donde estamos, pero que no significa que no existan? Claro. Yo creo que la psicología, como les decía en un principio, puede meter sus narices prácticamente donde existe interacción. Exacto, ¿no? Que lo hablábamos en la clase de maestría también. Entonces, a ver, ¿qué provoca? Piénsenlo en términos de relaciones interpersonales o románticas. ¿Qué pasa cuando ustedes comienzan a desconfiar de su pareja o de alguien del cual le tenían confianza? ¿Qué es lo que comienza a pasar cuando ustedes desconfían de alguien? Como hostil, como enemigo, ¿qué más? ¿Qué pasa en esa interacción? ¿Qué es lo que sucede con una interacción cuando empieza a predominar la desconfianza? Psicólogos, psicólogas. Yo busco restablecer esa confianza nuevamente, pero yo, ¿verdad? Sí. O sea, pero bueno, digamos que te han
te han decepcionado tantas veces que ya es difícil confiar. Perdón, allá y luego aquí. Decides que ya no puedes poner ni tus necesidades ni tus debilidades en la otra parte. Ok, desconfianza. Yo digo que cuando desconfía, pues empieza a fantasear porque ya es desconocido, ¿no? La confianza da seguridad, entonces la falta de confianza pues da inseguridad. Y esa inseguridad te da la fantasía de qué es lo que en realidad pasa con tal persona o tal institución en la cual desconfías. Exacto. Y estas ideas pueden propiciar una más. Sí. Sí, y por eso la pregunta, ¿no? Me parece que se deteriora la interacción y se modifica al desgaste. Y digamos que el símil sirve para desconfianza institucional como un fenómeno que podríamos también analizar desde la psicología. Una de las instituciones que genera más desconfianza en nuestros países latinoamericanos es institución con mayor grado de desconfianza en México, policía. Imagínense el brazo que representa el orden y hasta cierto punto la justicia. Yo prefiero que me agarre alguien más que la policía. Encontrarme una camioneta de policía a la medianoche por la playa. Imagínense lo que genera psicológicamente esa interacción de desconfianza frente a alguien que te debería de dar todo lo contrario. Por eso les ponía el ejemplo de la pareja, por ejemplo, cuando tú empiezas a desconfiar, tú dices, no, aquí hay algo raro, aquí algo no me cuadra, como decimos. Entonces, por supuesto que lo que planteas, la desconfianza institucional, pues es un fenómeno que modifica las interacciones colectivas y sociales. ¿Qué institución en nuestro país es la que tiene el mayor grado de confianza? No tengo idea. Ese sería como el primer planteamiento para ver en quién estamos depositando incluso toda nuestra vulnerabilidad, como la salud, como la seguridad, como la educación, como el ejército, la policía, y ahí viene todo. Por supuesto que es muy importante, y ahí deriva esto que decíamos como ejemplo: si yo ya no confío en nadie, mi comportamiento, mi conducta colectiva va a ser totalmente contraria a lo que se esperaría. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí juega un papel bien interesante esto de la confianza, desconfianza, y cómo esto podría o permea la colectividad. Sí, perdón. ¿Ya casi nos vamos? Sí, ya cerramos nuestro con esto. Vale, ya. Sí, no se vayan. No, bueno, brevemente igual. Sí. Bueno, también llegué tarde, así que no sé si ya lo mencionó, una disculpa, pero quería saber una breve opinión acerca de lo que el individuo dentro de la colectiva es inferior al individuo aislado. Pero no va a ser muy breve a lo mejor. Ahí tendríamos que ver inferior en qué sentido, ¿no? En la toma de decisiones, en su disposición para... ¿Qué injerencia tiene, me parece, frente a la masa? Yo creo que ahí es donde está hasta cierto punto atado de manos, hasta cierto punto, ¿no? Porque ¿cómo detienes a 200 personas que quieran hacer justicia por mano propia con quien acaba de atropellar a una niña y a su padre? Un poco en ese sentido, pero bueno, esto lo podemos seguir dialogando fuera de la institucionalidad, si gustan. Maestro, quiero agradecerle. Gracias. Un fuerte aplauso al maestro de nuevo. Gracias. Agradecemos a usted.